Hola, hola, bienvenidos a todos a Hablando de Política, una serie de podcasts de 3 capítulos donde hablaremos del marketing político en la historia de Colombia y sus diferentes políticos, algunos de los cuales son muy polémicos, y hablaremos un poco de esto. Mi nombre es Ana María Ramírez y tengo invitadas a mis compañeras Daniela Pérez y Evelyn Flores. En el tema de hoy, del primer capítulo de Hablando de Política, vamos a hablar acerca del marketing político en Colombia en los años 40, comenzando, por ejemplo, con Jorge Eliezer Gaitán, un candidato a la presidencia que fue asesinado, y a partir de esto provocó el Bogotazo, una serie de disturbios que ocurrió en la ciudad de Bogotá, los cuales fueron consecuencia de este asesinato. Hola Ana, hola Evelyn, hola a todos, mi nombre es Daniela Pérez Uribe y lo que yo recuerdo sobre el Bogotazo y sobre Jorge Eliezer es que primero pues él aparece en el billete de 1000, es una gran figura para Colombia, lo fue para algunas personas. Lo que recuerdo del Bogotazo es que a causa de la muerte de él es que se produjo este acontecimiento que divide como al pueblo colombiano, ya que en ese momento estaban los liberales y los conservadores. Entonces los liberales le echaban la culpa a los conservadores de que fueron ellos los que mandaron a matar a Jorge Eliezer, y así mismo pasaba con los liberales. Entonces eso es lo que recuerdo de ese capítulo de Bogotazo. Hola Ana, hola Daniela, ¿cómo están? Espero que estén bien, al igual que nuestros oyentes. Bueno, de Jorge Eliezer, qué sé yo, que la huella que dejó en nuestro país no fue tanto por lo que hubiera podido hacer como presidente, sino lo que hizo gracias a su trayectoria política, además de que se dice y se puede observar en algunas de sus intervenciones que fue muy consecuente con la estrategia del cambio desde el Partido Liberal, salvo a principios de los años 30, cuando creó la efímera Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Y además que sostuvo que ambos partidos tradicionales compartían el mismo proyecto, y tampoco consideraba al Partido Comunista como la alternativa, pues él quería proclamar un cambio revolucionario de la economía y del Estado. Bueno, entonces, para contextualizar un poco a nuestra audiencia, estamos hablando alrededor de los años 40, cuando Jorge Eliezer Gaitán lanzó su candidatura a la presidencia, y recordemos que en esta época el estado político de Colombia estaba dividido entre los conservadores y los liberales. Jorge Eliezer prácticamente fue uno de los iniciadores del movimiento liberal. Eso es muy, muy importante, ya que el conflicto como tal que desencadenó el Bogotazo fue su asesinato, y como lo decía pues nuestra compañera Daniela, siempre se echaban la culpa entre los dos bandos. Los liberales decían que habían sido los conservadores decían que habían sido los liberales. Esto es muy importante para el marketing político de la época. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo les hacía a mis compañeras detrás del micrófono era: ¿de verdad era importante el marketing político en los años 40, cuando en esta época en Colombia estaba tan dividido? Los partidos políticos, los conservadores y los liberales, eran de ideas muy, muy aferradas, estaban muy aferrados a sus ideas, eran muy cerrados en este tema. Entonces, lo que yo les decía a ellas, de verdad, el marketing político como tal son una serie de estrategias que tratan digámoslo, de modificar el pensamiento de cada persona, de persuadir el voto, para que cada candidato alcance a tener el voto de una persona. Entonces, de verdad era importante el marketing político en esta época, sabiendo que estas personas eran tan cerradas en sus ideas, teniendo en cuenta que, como ya lo dije, Jorge Eliezer Gaitán era del Partido Liberal. ¿De verdad él necesitaba un marketing político para convencer a estos mismos del partido, o de verdad iba a influir en el pensamiento de los conservadores, que eran tan cerrados y tan excluidos en sus ideas? Esta es una pregunta que yo les hacía a mis compañeras. Ana, pues lo que yo pienso es que el marketing siempre ha existido, ¿cierto? Pero en ese momento el marketing político no era como tan visible, era más que todo como familiar, porque de generación a generación se tenía que creer en algo. Entonces, por ejemplo, si tú nacías en una familia conservadora, debías de ser conservador, y si nacías en una liberal, debías de ser liberal. Entonces, no creo que haya sido... Creo que sí es marketing, pero más que todo cultural, más que todo de tradición, por familia. Pero así marketing, como que cambiar la forma
de pensar del otro partido es muy diferente, porque actualmente pues lo vemos más diferente, ya hay varios partidos, ya hay varias posiciones, ya se piensa diferente. En cambio en ese tiempo todos eran cerrados en que no, yo soy conservador, soy de derecha, no puedo ser de izquierda, los de izquierda son lo peor, y eso mismo pensaban los de derecha, los de izquierda. Entonces yo creo que en ese tiempo el marketing no era como tan que nos tocara tanto como en este tiempo. Entonces creo que era más como tradiciones que se seguían. Bueno, yo siento algo parecido a lo de Daniela, y es que el hablar de marketing político en ese tiempo no se tenía un concepto como tal. En cambio hoy en día hasta se estudia eso, y todas las políticas todas las campañas políticas que vemos recientemente, y digamos que hace unos 10 años para acá o un poquito más, sí se basan en eso, y sí es algo que ya se estudia, sí es algo que se examina bien el público objetivo. Y con Jorge Eliezer Gaitán se demostró que sí puede servir, que sabiendo a qué apuntarle puede llegar a ser una buena arma para ganar, digámoslo así, votantes de otros extremos o de otras ideas, porque se llegó a ver en esa época y se ha llegado a ver en esta época, que digámoslo así, mucha gente que pertenecía de pronto, por poner un ejemplo, al uribismo, ahora en este momento dice, yo ya no votaría por alguien de ese partido o que vaya a favor de las ideas de esa corriente. Bueno, yo quiero apuntar algo muy importante que dijo Evelyn, que me parece muy correcto, que es el impacto, ya lo mencionó, el impacto que tuvo Jorge Eliezer Gaitán en las futuras épocas. Recordemos, como lo decía una de mis compañeras, Jorge Eliezer Gaitán es el que está en el billete de 1.000 pesos, que ya casi no lo podemos ver circulando, pero igual es súper reconocible para todos tuvimos una época donde ese billete todos lo tuvimos en la mano. Y de verdad que para mí el marketing político más importante, más influyente y el que cambió definitivamente el rumbo de la política en Colombia fue el discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Ana, ahorita estabas hablando de que hubo un discurso, del discurso que cambió como la historia de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Yo quiero saber de qué trata ese discurso. ¿Me cuentas por favor un poco? Para aclarar la duda de nuestra compañera Daniela más a profundidad, vamos a conocer qué tiene para decirnos el historiador Wilmar Vera acerca de por qué el discurso político de Jorge Eliezer Gaitán fue tan importante y marcó un antes y un después en la historia política de nuestro país. En los años 40, más que marketing político, lo que se hacía era una especie de vender la idea entre los ciudadanos de que se debía pertenecer a uno u otro bando. Y por lo general esa pertenencia se hacía por herencia. La gente era liberal porque la familia era liberal, o era conservadora porque la familia era conservadora. Esa exacerbación política era alimentada por instituciones como el Estado. Por ejemplo, en los años 40 el gobierno era liberal, luego se hacía defensa de los valores liberales, como en otro momento era conservador y se hacía defensa de los valores conservadores. En especial una institución como la Iglesia, que durante muchos años fue la encargada de manejar el comportamiento y el pensamiento de los colombianos. Ellos, por su afinidad con el Partido Conservador, digamos que ayudaron a mantener esa idea de que si usted era un buen cristiano, obedecía a la ley de Dios, y además de eso era un buen ciudadano del Partido Conservador. Por ese lado es que se hacía el marketing político, aunque no se conocía ese término como tal. Y hasta aquí llegamos con nuestro capítulo de Hablando de Política. Síganos para más y estén muy pendientes de nuestro próximo capítulo, en el cual hablaremos de unos políticos más nuevos, de la época de los 2000, de los 2010, y estaremos muy pendientes de sus comentarios. Que estén muy bien.